Institute presenta por WKQ 580 Transformación. Proyectos con propósito, tecnología con sentido, cambio con corazón. Aprende, lidera, evoluciona. Comienza ahora. Transformación. Muy buenos días, Puerto Rico. Les habla Néstor Delgado, director del PMTL Institute, una alianza con la Universidad de Puerto Rico Mayagüez en la que pretendemos educar para que podamos liderar, para que podamos transformar y para que podamos usar la tecnología con mucho corazón y con mucha inteligencia emocional. Aquí estamos hoy en nuestro segundo programa, bien contentos de estar con todos ustedes y de, a través de las ondas radiales, llegar al corazón de todos los puertorriqueños que nos puedan escuchar, de impactar a aquellos que sean profesionales, emprendedores, aquellos que sean empresarios, o los miembros de nuestras pymes, los miembros de nuestras cooperativas, que hoy vamos a estar hablando de eso, e incluso a las amas de casa, porque aquí siempre traemos herramientas con las que pudiéramos mejorar la calidad de vida de todos los puertorriqueños. Así que bienvenidos a Transformación, y hoy me acompaña por aquí Alba Noris de León. Buenos días a todos, excelente sábado, contentos de que nos estén sintonizando, así es que cada oyente, cada empresario, cada soñador y cada uno de aquellos que lleva consigo la relevancia de la transformación en estos tiempos, este es el lugar indicado. Buenos días a todos. Sí, buenos días, por aquí les saluda José Francisco Rodríguez y bien emocionado porque vamos a retomar el tema del cooperativismo. Y tenemos una de esas voces autorizadas que nos viene a traer información bien valiosa de cómo vamos mejorándonos día a día, buscando siempre el bienestar y el crecimiento y desarrollo de nuestros socios dueños. Así que el cooperativismo es fuente de unidad de un pueblo y de crecimiento, ¿no? Así que estamos listos y preparados. Está ready nuestro equipo y vamos a la entrevista transformadora del día. Acción, nuestro invitado para hoy, con el que tendremos una conversación que promete visión, propósito y transformación. Puerto Rico, hoy nos acompaña una extraordinaria amiga, una baluarte del movimiento cooperativo, del sistema cooperativo de Puerto Rico, alguien que ha corrido muchas bases y tiene mucha experiencia en el movimiento y sin lugar a duda una pionera en muchas iniciativas. Y hoy vamos a estar hablando con Catherine de la Cruz, la vicepresidenta de Mercadeo del Banco Cooperativo de Puerto Rico, una gran amiga nuestra. Katy, gracias por estar con nosotros. Gracias, Nesti, Alba, José Francisco. La verdad es que me siento muy halagada por esas palabras. Me emociona mucho. Quiero felicitarlos por esta iniciativa. Quiero comenzar felicitándolos por este espacio. Me parece extraordinario esta información que vamos a estar compartiendo en el día de hoy de parte de la Junta de Directores del Banco Cooperativo, de nuestro presidente, el señor Johnny Pérez, y de esta servidora. Pues primero les agradecemos la oportunidad y les deseamos mucho, mucho éxito en esta nueva etapa. Y definitivamente para mí es un placer poder compartir con ustedes esta mañana. Muchas gracias, Katy. Definitivamente yo estoy totalmente convencido, ¿verdad? Y aquí yo creo que yo tengo un bias, porque yo soy cooperativista de corazón, ¿verdad? Y básicamente me crié en el movimiento cooperativo. Mi abuela fue una de las fundadoras de la cooperativa de Maunabo en aquel entonces. Recuerdo a mi papá y a mi mamá siempre teniendo una relación muy estrecha con la cooperativa. Yo puedo decir que en los momentos que más nuestra familia necesitó, la cooperativa siempre estuvo ahí. Y luego de eso, en mi vida ya de adulto y en mi vida profesional, la cooperativa siempre ha estado ahí. No solamente la cooperativa de Maunabo, a quien le mandaba un montón de saludos y allá toda la gente linda de Maunabo, sino otras cooperativas de las que soy socio, como Jesús Obreros y otras cooperativas adicionales que siempre han dado la cara y siempre nos han ayudado. Y yo creo que como yo, hay miles y miles de emprendedores, de empresarios y de profesionales que han podido vivir en carne propia lo que el cooperativismo puede hacer por ellos y cómo el cooperativismo puede ayudarnos a echar para adelante. Y por esa misma razón estamos muy entusiasmados de hablar hoy, ¿verdad? De cómo el cooperativismo de Puerto Rico, y desde la perspectiva del Banco Cooperativo y de unas iniciativas que se van a estar llevando a cabo, cómo el cooperativismo puede impulsar la transformación de nuestro país. Yo he mencionado en muchos foros que estoy muy preocupado con la transformación tecnológica de Puerto Rico
y que no perdamos competitividad de la noche a la mañana. Y he mencionado muchas veces que la competitividad de Puerto Rico es el cúmulo de la competitividad de nuestros profesionales como individuos, de nuestras pymes, de nuestras cooperativas, de nuestras universidades. Así que todos tenemos que hacer lo propio para prepararnos de cara a lo que ya no es el futuro, ya es el presente, ya es una transformación tecnológica sin precedentes en la historia de la humanidad, pero el movimiento cooperativo tiene un rol sumamente importante porque tenemos en nuestras filas a más de 1 millón de socios. De acuerdo. 1 millón de socios que podrían traducirse a básicamente 1 millón de familias. Y sin lugar a duda, y yo no he hecho la matemática ni le he preguntado a ChatGPT esto hoy, pero sin lugar a duda yo creo que con ese 1 millón de socios nosotros impactamos a los 3.6 millones de personas que tenemos en nuestro país. Así que el movimiento es sumamente importante y tenemos que hablar de cómo vamos a transformarlo. Así que, Katy, nos gustaría hablar de eso hoy. Queremos llevar la conversación para dejarle saber al pueblo de Puerto Rico hacia dónde va el movimiento desde la perspectiva del Banco Cooperativo, cómo el banco está apoyando la transformación tecnológica con mucho corazón y con mucha inteligencia artificial, porque sabemos que nuestros socios son el centro de nuestro movimiento. ¿Qué vamos a estar haciendo? ¿Cómo tú lo ves? ¿Hacia dónde piensas que vamos en este desarrollo tecnológico tan apresurado? A mí me gustaría, antes de que comience, Katy, poner en contexto al público de lo que representa el Banco Cooperativo para el movimiento y para el país, ¿verdad? Quizá no todos tienen un nivel de conciencia significativo sobre lo que representa. ¿Quiénes son sus clientes, por ejemplo? De acuerdo. Pues mira, primero quiero comenzar diciendo, Nesti, igual que tú, yo llevo prácticamente toda mi vida en el movimiento cooperativo. Yo llegué, siempre lo he dicho, el que me ha escuchado en la radio por tantos años sabe que siempre lo digo de la misma manera, llegué por accidente, pero me quedé por convicción. Y cuando digo eso es porque cuando llegué, comencé mi carrera profesional en el sector cooperativo hace 30 años ya, yo no tenía idea de lo que era el movimiento cooperativo. No tenía idea, comencé mi carrera desde el regulador en aquel momento, pero me quedé por convicción cuando tú empiezas a entender qué es el movimiento cooperativo, cuál es su filosofía, cuáles son sus fines y propósitos. Y de ahí, bueno, pues después de una carrera de 30 años, pueden imaginar que he tenido la oportunidad, no de verlo todo, pero he podido ver bastante y he podido ver bastante de esa transformación a lo largo de los años. En esta nueva etapa, con el Banco Cooperativo de Puerto Rico ya llevo 8 años. Y el Banco Cooperativo, para ponerlo rapidito en contexto de por qué, que como Alba indica, el Banco Cooperativo es el banco corresponsal de las cooperativas en Puerto Rico. El movimiento cooperativo en Puerto Rico tiene una estructura probablemente a nivel del movimiento cooperativo internacional, tiene unas estructuras que para muchos países, cuyo movimiento cooperativo también es muy fuerte, son motivo de envidia, si lo podemos decir. El movimiento cooperativo de Puerto Rico cuenta con un banco central, un banco corresponsal que sirve única y exclusivamente a las cooperativas en Puerto Rico. Así que el banco cooperativo no es un banco tradicional, no es un banco como lo que nosotros conocemos que atiende clientes. Nuestros clientes son única y exclusivamente las cooperativas en Puerto Rico, típicamente las cooperativas de ahorro y crédito, aunque también atendemos cooperativas de tipos diversos. Y nuestro propósito en el Banco Cooperativo es crear modelos de economía de escala para poder crear productos y servicios para las cooperativas y productos y servicios que las cooperativas puedan a su vez ofrecer a sus socios y clientes en una estructura y en un modelo de escala, de economía de escala, que les permita ofrecer estos servicios en unas tarifas y unos costos que sean competitivos, que resulten en costos más bajos cuando hablamos de tasas de intereses o tasas de intereses más altas cuando estamos hablando de pagar, ¿no? Tasas de intereses en cuentas de depósito. Así que a través del Banco Cooperativo, el Banco Cooperativo representa a las cooperativas en un montón de estructuras
como es afiliaciones a las marcas Mastercard, Visa, frente a lo que es el Clearing House, a la Reserva Federal de Nueva York, a todas estas estructuras que requieren un intercambio entre cooperativas locales o entre cooperativas y bancos o entre instituciones financieras dentro y fuera de Puerto Rico. El banco representa esa estructura y es ese motor que crea, esa centrífuga que está todo el tiempo moviendo ese dinero entre todas estas instituciones para hacerlo de una manera más eficiente. Pues todo esto en contexto, el rol del banco, y ya entrando a materia, el rol del banco es importante en apoyar iniciativas de transformación tecnológica. Definitivamente. Porque todas estas estructuras se mueven precisamente en plataformas tecnológicas que requieren accesibilidad, que requiere que cada socio, cada cliente, cada individuo pueda transaccionar de una forma más ágil y fácil. Y eso nos pone, aunque seamos instituciones financieras cooperativas, nos pone en un entorno financiero, comercial, internacional, y nos expone a la competencia, no importa que seamos cooperativas, junto con el resto de los bancos. Nos pone en un tú a tú que nos obliga a mantener la tecnología necesaria para poder atender estos nuevos mercados, pero hacerlo de una forma que sea accesible para nuestra membresía a unos costos que no disloquen, que no vayan en contraposición con esa filosofía de las cooperativas, que es el buen uso de crédito y obviamente fomentar el ahorro. Así que tenemos que crear estas estructuras, tenemos que crear estas eficiencias para poder tener accesible los productos y servicios que la gente demanda hoy día dentro del modelo y dentro de la filosofía cooperativista, obviamente que rige a este sector. Fíjate, Katy, me parece sumamente importante porque todos los que estamos en el movimiento, de una u otra forma, conocemos a saciedad que tenemos casi 100 cooperativas, ¿verdad, José Francisco? Ahora mismito casi 100 cooperativas abiertas con todas sus sucursales, pero muy pocas veces nosotros los puertorriqueños de a pie escuchamos del banco cooperativo y del rol tan importante que tiene en el sistema cooperativo, ¿verdad? Y más allá del rol para lograr una economía de escala, es que el banco tiene un rol de transformación. Correcto. Y tiene un rol que de una u otra forma tiene que abrir la ventana al resto del mundo para las cooperativas, para dejarles saber hacia esto es que va el movimiento financiero mundial, esto es lo que está pasando allá afuera, tenemos que montarnos en la ola, porque como decía un general mío en la Guardia Nacional, el que no crece perece. Es correcto. Así que ¿verdad? Tienen una gran responsabilidad en el Banco Cooperativo de mantener o de impulsar, desde todos los frentes lo tenemos todo en el cooperativismo, pero de impulsar desde el banco un desarrollo tecnológico de punta, de primer nivel. Y ser los primeros. Y ser los primeros. Y ser los que tenemos la responsabilidad de establecer ese ritmo de ir avanzando con la tecnología, porque si somos los que proveemos las plataformas necesarias para que todo esto se dé dentro del contexto de cada una de las cooperativas, pues el Banco Cooperativo tiene que ser el primero que esté desarrollando estas nuevas tecnologías y que esté poniendo esas tecnologías al alcance de las cooperativas. Y cada vez que hacemos una transacción, de una u otra forma, en una de nuestras cooperativas, el banco está involucrado. Es o sea, correcto. si es con una tarjeta, con un plástico, ¿verdad? Con alguna de las transacciones, siempre el banco está involucrado Es en ese correcto. proceso. Las tarjetas de crédito de las cooperativas que se le ofrecen a los socios de las cooperativas es a través de la representación del Banco Cooperativo. Son productos de la cooperativa, pero es a través del mismo modelo. Cada vez que una persona hace un cheque, por ejemplo, ya los cheques van de salida, porque eso es parte, obviamente, de donde nos estamos moviendo, pero todavía siguen circulando cheques. Cada vez que cheque todos los meses. Claro, cada vez que haces un cheque y lo llevas a la cooperativa a cambiar ese cheque, ellos crean una imagen de ese cheque, pues esa imagen viaja a través de nosotros. Ese intercambio, ese cheque donde se cobra, hacia dónde va, es a través de nosotros.
cada vez que en la gran mayoría de las cooperativas ese dinero que ellos te despachan en ese fondo de cambio se tramita a través de nosotros. Así que hay mucha interacción en ese día a día de las cooperativas. Depósitos directos, ACH, cuando originas pagos automáticos, ¿no? Todo eso se tramita a través de la representación del banco. Es importante, Katy, que hay dos términos que yo quisiera utilizar, evolucionar y transicionar. Ujú. Y el componente del movimiento cooperativo en general los debe utilizar hoy más que nunca, hablando de inteligencia artificial y de tecnología, Ujú. porque se impone que mantengamos la matrícula de socios tradicional que tenemos, pero que salgamos a buscar la que no está, la que requiere mayor calidad de servicio y eficiencia en términos tecnológicos, ¿no? Correcto. Definitivamente estamos interactuando múltiples generaciones dentro de un mismo entorno. Ujú. Yo creo que uno de los retos más grandes que nosotros estamos enfrentando en esta transición es que mantenemos, obviamente, el estilo, las formas, no queremos despegarnos de lo que ha sido tradicionalmente la cultura de las cooperativas, ese trato personalizado, conocer a nuestra gente, llamarlos por su nombre, que no sean un número más. Y enfrentamos el reto que tenemos esta generación que le gusta ir a la cooperativa, que le gusta recibir ese trato personalizado, que le gusta que ese cajero le pregunte por el nieto, por los Ajá. hijos, cómo está, que a veces conocemos hasta las condiciones que tienen nuestros socios y les preguntamos cómo van, pero a la misma vez necesitamos traer a estas otras generaciones que no están acostumbrados a interactuar en ese día a día. Así que, ¿cómo creamos un balance? ¿Cómo podemos ir creando estructuras tecnológicas que nos permitan llegar a este nuevo segmento sin necesariamente desprendernos o descuidar lo que ha sido nuestra naturaleza? Eh, Sin embargo, luego de la pandemia, y todos, ¿verdad? Todos lo vivimos, todos Ujú. nos tocó vivir la pandemia, el comportamiento, inclusive de las generaciones mayores, ha cambiado. Sí. Personas que no estaban acostumbradas a interactuar en estos ambientes no tradicionales o en estos ambientes virtuales, se acostumbraron. Así que esta generación que estaba acostumbrado a ir a las sucursales, a tener ese uno a uno con los oficiales o con los cajeros, ya están en este entorno virtual, ya están transaccionando, ya están empezando a experimentar todas estas plataformas que a lo mejor no pueden identificar que hay inteligencia artificial o qué es lo que está pasando, pero están interactuando con ellas. Mi mamá es el ejemplo, yo me muero de la risa con ella porque me dice, ¿cómo es posible que yo de momento estaba viendo un anuncio en Facebook y ahora todo lo que me sale es de esto? De eso. Y yo le Ajá. digo, bueno, mamá, porque es que estás interactuando Mm. con estructuras de Le está inteligencia enseñando el artificial, que tú algoritmo. le estás enseñando algoritmos, tú le estás enseñando qué es lo que Sí. te gusta, en Ujú. qué tú pasas tiempo, y esto se mide cuánto tiempo tú estás viendo un anuncio, Ujú. y de repente todo eso empieza a crear un perfil que ya saben que a ti te gusta X o Y cosas, las recetas de cocina. No es que mi mamá cocine mucho, pero las recetas, busca muchas recetas, no las cocina, No pero te busca muchas calientes, no te recetas. calientes. Entonces, todo eso va acumulando, no lo entendemos, sobre todo estas generaciones, pero ya están interactuando. Y eso nos impone que tenemos la necesidad de educarlos de una Claro. manera más rápida, poder ponerlos en contexto para protegerlos a ellos también del ambiente en el que ellos se están moviendo. Claro Definitivamente. que sí, la importancia definitivamente está en el conocimiento, ¿verdad? Correcto. Y quiero hacer una pregunta relacionada a eso, porque es que todas las generaciones, independientemente de cuál sea, desarrollan esquemas mentales, De acuerdo. ¿verdad? Y patrones que están totalmente ligados a los eventos históricos que fueron parte de su formación, ¿verdad? Y no nos distanciamos de eso cuando hablas de cómo la pandemia, evento histórico que fue parte de nuestras vidas, provocó también un cambio en aquellos que no pensábamos, ¿verdad?, que iban a cambiar. Hablábamos antes de comenzar el programa de un análisis que estábamos haciendo así a modo rápido de quiénes eran la generación que constituía la mayor parte de los clientes de las cooperativas y que esas generaciones estaban transicionando
de los baby boomers a la generación X, ¿verdad? Los baby boomers, pues se sabe que tienen una alta lealtad institucional. De acuerdo. Y sin duda, como usted está mencionando, hay un apetito que tienen sobre unas cosas. Sin embargo, se están abriendo. El gran reto, yo creo que es que esto se entienda, que se reconozca, porque hay que identificar el método y la estrategia de traer a distintas generaciones. Si bien hoy se están distanciando ya los baby boomers, están empezando a hacer el corazón, la generación X, los millennials y la generación Z son el futuro del país y de las cooperativas, sin duda. Así es que ahí está el gran reto, que sin duda comienza en conocer el problema y conocer la población. De acuerdo. Y otro factor interesante es que estos baby boomers, por temas económicos, obviamente, todos sabemos el entorno económico en el que hemos estado viviendo hace mucho tiempo, van a estar activos más tiempo en entornos laborales. Van a estar, ese sueño que escuchábamos de nuestros papás que decían, cuando yo me retire, quiero tener la casa salda, el carro saldo, todo saldo. Bueno, pues la cosa se ha complicado. Entonces, vamos a tener que estar probablemente financiando hipotecas o autos porque vamos a estar más tiempo en el entorno laboral, lo que implica que esta interacción entre generaciones se va a dar más tiempo. Y obviamente, claro, con la tecnología, con las mejoras en los medicamentos, en los tratamientos, pues también vivimos más. Así que vamos a tener que tener esas interacciones. Eso lo he dicho mucho, vamos a vivir más. Vamos a vivir más. Eso yo pienso vivir 500 años, yo no sé ustedes. Bueno, todo depende. Pero eso obviamente va a imponer a que vamos a tener que seguir creando productos y servicios financieros para múltiples generaciones. Todos mezclados a la misma vez, todos interactuando, todos viendo esto de distintas perspectivas, pero ciertamente yo creo que algo importante, yo creo que hay mucha resistencia en nuestra generación, de adaptarnos a las generaciones más jóvenes. Yo lo reconozco. En el entorno laboral a mí a veces se me hace un poquito pesado adaptarme a las nuevas generaciones, pero estoy bien consciente, como tú dices, que ya nosotros no es que vayamos de salida, pero es que hay una generación que está entrando, que son los que en su momento van a asumir los roles de liderato. Es nuestra responsabilidad poder transferir estos conocimientos, poder enseñarles, poder balancear la tecnología con los principios, con los valores, con mantener ese calor humano. Poder entender que una cosa no sustituye a la otra. Tenemos que aceptar, y yo creo que este es uno de los grandes retos que tienen las cooperativas con esta interacción intergeneracional, que no podemos tenerle miedo a la tecnología. La tecnología son herramientas que nos permiten eficiencias. Yo creo que a veces pensamos que la tecnología nos va a desplazar. Y yo no creo. La tecnología nos va a desplazar en tanto y en cuanto nosotros no nos adaptemos a ella, no aprendamos a coexistir con la tecnología. Si yo muestro resistencia a querer aprender nuevas plataformas, pues me voy a quedar yo misma fuera del entorno porque no me estoy adaptando, porque no estoy aprendiendo, porque no estoy utilizando ese mismo ejercicio de ir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo como mismo lo hace la inteligencia artificial. Katy, y para bajar esos miedos, para calmar esas ansiedades que nos genera la introducción tecnológica y más tan abrupto como lo estamos viviendo en estos días, la educación es clave. Definitivamente. La educación es clave y me gustaría que cuando viniéramos de la pausa dialogáramos sobre una iniciativa de educación que está auspiciando el Banco Cooperativo de Puerto Rico junto con la Liga de Cooperativas de Puerto Rico y de la cual nosotros en el PMTL y Ablatec somos, ¿verdad?, colaboradores de esa iniciativa y estamos muy orgullosos de eso y sabemos que vamos a impactar muchas vidas y que vamos a echar para adelante a muchos cooperativistas. Así que vamos a la pausa y regresamos. Aprende, lidera, evoluciona. Ya estamos de vuelta en Transforma Acción, presentado por el PMTL Institute, aquí por WKQ 580.
Y ya estamos de regreso en Transforma Acción. Ya estamos de regreso y ahora es el momento de... IA más IE. ¿Y señor? Llegó el momento de IA más IE. Donde la inteligencia artificial se encuentra con la inteligencia emocional. La tecnología se mezcla con el corazón Y descubrimos lo que está más in en el mundo de la innovación con propósito. Puerto Rico, y seguimos por acá en nuestra sección IA más IE. El que no sepa lo que quiere decir IA más IE es inteligencia artificial, pero con mucha inteligencia emocional. Siempre que le vayamos a hablar de una herramienta tecnológica o de que vayamos a traer alguna noticia sobre tecnología y sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, nosotros puede contar con que nosotros siempre vamos a estar conectándolo con la parte humana. No pueden ir separados. Como decía Katy ahorita, es la única forma de que no nos desplacemos como seres humanos. Tenemos que estar conectándolos y entender que la inteligencia artificial y todo lo relacionado y todas esas soluciones son herramientas para potenciar al ser humano. Son herramientas para ayudarnos. Y hoy queremos traerle una herramienta de inteligencia artificial que nosotros estamos usando constantemente para nuestros emprendimientos y que sabemos que es extraordinariamente útil para cualquier profesional que esté llevando a cabo proyectos o que tenga reuniones frecuentes, para cualquier empresario, dueño de negocio que tenga reuniones con sus socios o con su equipo de trabajo, e incluso muy relevante y muy pertinente al movimiento cooperativo, para todas las juntas de directores, a las organizaciones sin fines de lucro y a cualquier tipo de organización. Y esa herramienta se llama Read AI. Read de leer. Read AI, read.ai, la pueden buscar. Tiene incluso una versión gratuita. ¿Y qué hace esta herramienta de inteligencia artificial? Pues se mete solita en las reuniones que usted tenga. Usted la integra con su calendario y cada reunión virtual a la que usted sea invitado, ella va a meterse como su asistente personal. Por ejemplo, cuando yo soy invitado a algún tipo de reunión, aun si yo no participo, que es algo maravilloso, ella entra por mí. Ella va y entra. Y si la dejan entrar y no la sacan, ella se mantiene en la reunión, ella graba la reunión, ¿verdad? Ya con la gente que frecuentemente yo me reúno, conocen que yo tengo este asistente de inteligencia artificial que trabaja para mí y que va a participar en mis reuniones. Es como tener un asistente, ¿verdad?, administrativo al ladito todo el tiempo cogiendo notas. Pero lo maravilloso de esto es que graba completamente la reunión y levanta una transcripción exacta de quién dijo qué. De esa transcripción podemos levantar una minuta, ¿verdad? Con los datos relevantes, con los aspectos relevantes, y eso ahorra una cantidad de tiempo inmenso. O sea que si yo soy miembro de una junta de directores, eso de la libreta de notas y el detalle de la minuta que se va a levantar en la reunión y todo eso, es cosa del pasado. Esto le ahorra un tiempo increíble al secretario de la junta o a cualquiera de los a cualquiera de los miembros. Presidente, ¿no? Yo siempre llevo mi libretita y tomo mis notas, ¿verdad? Porque el cerebro funciona diferente cuando escribimos, ¿verdad? Y a mí me encanta escribir, incluso cuando a veces yo escribo cosas para mí mismo, porque creo que las aprendo mejor. Pero la realidad es que esto nos ahorra un montón de tiempo en ese proceso de transcribir o de generar una minuta. Pero no solamente eso. Cuando usted entra a la aplicación, que está disponible tanto en sus teléfonos celulares como en computadora, y si usted va a ir a una reunión presencial, usted la puede poner a grabar desde la reunión. Puede pedir permiso, ¿verdad? Y usted pone a grabar su teléfono y después ella va a hacer todo el proceso. En una reunión presencial posiblemente ya no reconozca muy bien quién está hablando, pero sí reconoce las diferentes voces y te dice el speaker 1, el speaker 2, el speaker 3. Y lo hace en español, lo hace en inglés, lo hace en el idioma en que se esté llevando la reunión sin ningún problema. Pero esto tiene algo muy interesante y es que hace una cosa que se llama el análisis de sentimientos. Y ella puede notar si alguien está más emocionado en la reunión, alterado, énfasis, si alguien está dando mucho énfasis a algo en particular, a una situación, y tú puedes darte cuenta de cómo fue y te hace un reporte de sentimientos. Así que en ese sentido, eso incluso ayuda para manejar las emociones. Y para manejar cómo uno va a reaccionar o cómo uno va a contestar cuando uno puede, ¿verdad?,
poder entender que entre líneas hay alguien que tiene unas ansiedades y que nosotros como muy responsablemente tenemos que manejarlas en ese tipo de reuniones porque la comunicación es clave para cualquier tipo de negocio, para cualquier tipo de proyecto, para cualquier tipo de empresa. Así que les recomendamos encarecidamente, y nosotros no trabajamos para ellos ni todavía los tenemos de auspiciadores, pero les recomendamos para aumentar su productividad, Read AI, búsquenlo, read.ai, para que puedan mejorar su productividad en sus reuniones y en sus entornos laborales y comerciales. Alba, ¿qué tienes que decirnos? Vamos a hablar sobre la palabra de hoy. Y mira qué bien el tema que estás tocando sobre Read AI. La palabra de hoy es confianza. ¿Okay? La confianza es una expectativa positiva que tenemos de que otra persona, y escuchen bien, o un sistema va a actuar de forma predecible y en nuestro favor. Y en ese sentido, la inteligencia artificial entra como Juan por su casa, ¿verdad? Y puede detenerse severamente o chocarse severamente por un issue de confianza o de desconfianza que nosotros tengamos. Cuando hablamos de confianza, ese sentimiento que se genera en nosotros libera oxitocina. Y la oxitocina hace que la función de la amígdala se reduzca. Y la amígdala es esta hormona que genera miedo, tensión, un sentido de huida y de estrés. Así es que una hace que la otra se disminuya y cuando la otra se disminuye nosotros nos sentimos en mayor tranquilidad de entonces acceder, ¿verdad?, a lo que propone esa persona o ese nuevo sistema. Por eso es que la clave sin duda está en la información, en que conozcamos cuáles son los beneficios y el papel tan importante que tiene el liderato de cada organización, el liderato de las cooperativas, el liderato gubernamental, el liderato empresarial, en hacer el ejercicio de primero investigar cómo esto puede incidir en beneficio directo de ese ser humano que tiene que manejarlo, porque esa es la línea por la que tenemos que ir. Eso va a ser lo que genere en ellos confianza o desconfianza y entonces el proceso de transformación digital sea mucho más complicado de lo que nosotros esperamos. Yo quiero preguntarle a Nesti, hablando de confianza, ¿cómo yo tengo confianza en que esa asistente que entra pidiendo permiso o sin pedir permiso, ¿verdad? Ella está contigo siempre. ¿Y cómo se asegura de que esa asistente haga un resumen con todos los elementos importantes y de trascendencia de esa reunión? Que esos datos sean los correctos y los relevantes que se quieren levantar de esa reunión. Qué bueno que preguntas eso, José Francisco, porque como siempre hemos dicho, no podemos creer en las inteligencias artificiales por fe. Y seguiremos repitiendo siempre que la destreza más importante de un ser humano en estos tiempos es el pensamiento crítico. Pensamiento crítico que es el que nos permite cuestionar lo que estamos viendo en cualquier momento generado por inteligencia artificial y el que nos permite determinar si eso es correcto o no. Así que siempre la responsabilidad es nuestra. Nosotros vamos a ver una minuta o una transcripción generada por la inteligencia artificial, pero nos corresponde corroborar si eso fue lo que se dijo, si así fue que se quiso decir. Nos va a ayudar un montón. La realidad es que el porcentaje de efectividad y de precisión que tiene es sumamente alto, pero no quiere decir que no fallen. Igual que cualquier otra inteligencia artificial, y por eso tenemos que cuestionarnos si eso es lo correcto, si eso está bien, y nos toca a nosotros validar ese proceso. Así que esto no es para que ustedes entiendan que le va a hacer el trabajo completo, porque entonces sí nos desplazó. Sí nos desplazó completamente. Esto es para que nos ayude, nos agilice el trabajo, pero la responsabilidad siempre es nuestra y el poner a nuestro cerebro a ejercitarse, haciendo la validación correcta de que esa información es fehaciente, es fidedigna, nos corresponde a nosotros porque la responsabilidad nunca va a ser de la tecnología. La tecnología es una mera herramienta. La responsabilidad, el accountability, ¿verdad?, la rendición de cuentas, siempre va a ser del ser humano. Así que no olvidemos eso, porque cuando lo olvidemos, tenemos un gran problema. Definitivamente. Aunque decía hace un momento la relevancia que tiene el papel del líder en todo este proceso, hay un compromiso individual bien importante. Estaba leyendo que Sidney Harris decía
que el verdadero peligro no es que las máquinas piensen como humanos, es que el humano deje de pensar como tal. Ujú. Y eso recae en el individuo totalmente. Así es que tenemos que asumir lo que es este compromiso y reconocer que la bondad de esta transformación tecnológica se da en la medida que nosotros sepamos actuar correctamente, ¿verdad? Y no nos desplacemos nosotros mismos. Tenemos que entender eso. Nosotros mismos somos los responsables de algún desplazamiento que pudiera darse. Y ya entrando en la línea de lo que vamos a conversar con Katy. Catherine, yo recuerdo hace un tiempo atrás, cuando se hablaba de que las juntas de directores de las cooperativas tuvieran tabletas o iPad, y pienso que ya no basta con tener esa tableta. Es qué vas a hacer con esa tableta, ¿no? Ujú. Y cómo te vas a preparar para de aquí en adelante darle una buena utilidad a la inteligencia artificial, a todo lo que eso trae consigo, ¿no? Siempre ha sido así. La clave siempre ha sido qué haces con lo que tienes, ¿verdad? Es como cuando hablan de la distinción entre la inteligencia y la sabiduría. La sabiduría es saber aplicar lo que aprendiste correctamente. Y siempre ha sido así, eso nunca ha cambiado. Definitivamente. La tecnología es una herramienta para nosotros y lamentablemente o la usamos bien o la usamos mal. Esa decisión siempre va a ser nuestra. Y como bien dice José Francisco y como decía Alba hace un momento, el compromiso tiene que ser bien personal. Yo no quisiera nunca que una tecnología me desplace y yo estoy, ¿verdad? Y en nuestro equipo estamos constantemente preparándonos para nosotros ser quienes dominemos la tecnología. Y esa debe ser la actitud, el pensamiento de cada empresario allá afuera, de cada emprendedor, y entender que con esto podemos echar para adelante a niveles nunca antes vistos, pero queda mucho por aprender. Y como aprender es la clave, como educarnos es la clave, vamos a hablar de una iniciativa extraordinaria que está lanzando el Banco Cooperativo de Puerto Rico con la Liga de Cooperativas y de la cual nosotros somos parte. Katy, ¿qué nos puedes decir de esta iniciativa educativa? La importancia que tiene para el movimiento, para los líderes voluntarios, para llevar y crear conciencia de en dónde estamos parados hoy en términos de la revolución tecnológica y cómo vamos a dar los próximos pasos para hacer un movimiento cooperativo a la altura de los tiempos. Pues mira, poniendo en contexto la discusión que acaban de tener, mientras ustedes estaban hablando, yo estaba imaginándome el escenario completo, la reunión de la Junta de Directores. Porque tú las has vivido muchas. Yo las he vivido mucho. A tu amiga ahí como parte de esa mesa de trabajo. Pero mira lo que sucede, y cuando ahorita estábamos hablando de la importancia de las eficiencias, cuando utilizamos estas herramientas, no las estamos utilizando ni para, no vamos a delegar o relegar nuestra responsabilidad. Exacto. Hablabas que aunque ella esté grabando, tu asistente esté grabando, tú haces tus notas, claro, tenemos que seguir creando plasticidad, tenemos que seguir conectando tenemos que seguir creando esas conexiones, no vamos a dejar, yo hago lo mismo, yo sigo haciendo las notas es lo que me permite grabar ciertas cosas puntuales, pero ponlo en este contexto. Se acabó la reunión de junta, la reunión quedó grabada en una grabadora normal. Alguien tiene que llevarse esa grabadora, ponerse los audífonos, empezar a transcribir, luego resumir, hacer los acuerdos. Y eso te puede tomar un periodo de tiempo que puede tardar una semana, 2 semanas, en lo que todo ese documento se concreta, lo circulan y lo leen y dicen, sí, esto fue, no, esto. Cuando tú puedes terminar una reunión donde ya al menos el documento grande, en crudo, ya recogió los acuerdos importantes, eso inclusive te acorta el tiempo de implementación de los acuerdos, de las estrategias, de las tomas de decisiones. ¿Por qué? Porque inmediatamente o un periodo de tiempo relativamente corto después, ya ese documento está listo, ya todo el mundo lo puede ver, es cierto, acordamos, se firmó la minuta y seguimos. Podría ser ¿verdad? Quizás no tan rápido como en el mismo momento, pero ciertamente nos ayuda a agilizar el proceso, inclusive de implementación, no de delegar nuestra responsabilidad. Viéndolo desde esa perspectiva, es un tema de eficiencia.
un programa de inteligencia artificial nunca va a poder desarrollar una estrategia de negocio para la institución. Eso lo tenemos que hacer nosotros, pero sí lo puede plasmar de una manera más eficiente. Igual, muchas otras plataformas. Crédito. Nosotros poder identificar perfiles de clientes, si le vamos a aprobar, si no le vamos a aprobar un crédito. Comportamientos, cuando estamos hablando de temas de fraude, que ha escalado muchísimo precisamente porque estamos ahora viviendo en ambientes virtuales. La iniciativa que nosotros estamos trabajando es una iniciativa donde queremos llevar esa información a las cooperativas para entender que esto es parte de nuestra realidad, que hay muchas herramientas que van a operar en favor de la institución, que tenemos que movernos a ser más competitivos en el mercado en el que estamos viviendo, que ya no necesariamente, hablando de generaciones, porque la tecnología tiene que estar amarrada con generaciones, definitivamente, ya no se da eso de, ay, pues yo voy a ir a la cooperativa a solicitar el préstamo. No, la gente quiere sentarse en una computadora, la gente quiere poder entrar su información de una manera segura. Exacto. Porque también hay que poner en contexto que la implementación de toda esta tecnología requiere que la institución, no tan solo la cooperativa, la institución tenga niveles de seguridad adecuados para poder manejar todo esto y que nosotros también en nuestro carácter individual tomemos las medidas necesarias para proteger toda esa información que estamos nosotros desplegando, poniendo en estas herramientas de inteligencia artificial. Todo lo que nosotros pongamos ahí puede terminar en manos de cualquiera si nosotros no tenemos las herramientas necesarias. Eso es así. Así que, ¿qué nosotros queremos hacer con esta iniciativa que estamos trabajando en coordinación con la Liga de Cooperativas de Puerto Rico y del Comité de Educación y Responsabilidad Social del Banco, a quienes también le envío un saludo y quienes se unen al saludo a todos los que nos están escuchando? Queremos primero entender la importancia de la inteligencia artificial, de todas estas herramientas en el entorno de hoy. Ese proceso de educación. Yo puedo imaginar a un miembro de junta, quizás una persona de edad avanzada o quizás una persona que no sea tecnológicamente savvy, ¿verdad? Que no necesariamente esté tan envuelta en la tecnología, diciendo, ¿cómo yo voy a permitir que una computadora o que alguien extraño, que no es una persona física, esté aquí, sea parte de la reunión? Hay que enseñarles para, una vez entiendan cómo funciona y cómo pueden beneficiarse y cómo pueden controlar y cómo pueden salvaguardar su responsabilidad, eso les va a permitir un poco ir mojándose los pies, vamos a decirlo de alguna manera, ir mojándose los pies un poquito y decir, bueno, yo no estoy listo para tener una plataforma de aprobación de préstamos todavía, basado únicamente en inteligencia artificial, pero a lo mejor estoy dispuesto a probar el tema de la minuta. Claro que sí. Y en la medida que vamos poco a poco viendo las eficiencias en cosas pequeñas, podemos ir transformando la institución a cosas que sean un poco más grandes. Como les decía, estamos en un entorno en que las personas quieren entrar a una computadora, solicitar el préstamo, llenar su papelería, y para eso nosotros tenemos que crear unas instrucciones, unos parámetros. Quizás al principio va a requerir que afinemos, porque quizás al principio no va a ser todo. Vamos a tener que afinar, pues tenemos que volver a la mesa de trabajo, tenemos que mirar cómo quedan esos resultados, tenemos que ir a esa minuta, tenemos que ir viendo, ¿no? Si son programas de inteligencia artificial, ellos van a ir aprendiendo y van a ir ajustándose. Muy como bien tú dices, a comportamiento. Tuvimos una reunión, Néstor y yo, cuando estábamos discutiendo este proyecto, que Néstor decía que él tiene un programa para contestar emails, que a mí me encantaría, no me acuerdo ahora cuál fue que me dijiste, que te contesta los emails como si, ¿verdad? Como si fueras tú. Eso no quiere decir que tú le vas a dar enter a cada Yo no lo tengo automático, claro. Que conteste, pero muchas veces, a lo mejor le ha pasado a todos ustedes y me pasa a mí a cada rato, cuando tengo que redactar un comunicado, qué malo es esa primera oración. Arrancar. Y no estoy hablando de la primera oración de saludos cordiales, espero que se encuentre bien. No, estoy hablando de ese primer pie forzado para tú comenzar ese primer paso. Ese romper el hielo. De adentrarse al contenido real. Exacto. Al objetivo del qué comunicado. difícil es. Y a veces tú le dices, mira, ¿sabes qué? Necesito redactar algo así, con esta información, y me pone un primer draft. Y a veces sobre eso trabajo.
porque a veces mi mente fluye y hay veces que mi mente no fluye y necesito esa Claro. primera oración que me ayude el kick para poder arrancar. Eso es eficiencia, o sea, es aumento en la eficiencia, ¿verdad? Y en tu Claro. efectividad. Y yo quiero decirle a todos los que nos escuchan, no solamente en las cooperativas, sino todos los emprendedores, todos los profesionales, hay estudios que ya revelan que la implementación de inteligencias artificiales en nuestras organizaciones o en nuestro modo de trabajar aumentan nuestra eficiencia y reducen costo entre un 20 y un 30%. En un entorno y un, ¿verdad?, país donde lamentablemente, y en una economía global donde todo va en aumento, nosotros tenemos que buscar eficiencias. Nosotros tenemos que buscar reducción de costos. Y esto es una gran alternativa. O sea, y no es verla por separado, es verlo como un sistema que nos puede ayudar. A mí me ayudan a manejar mis emails, a mí me ayudan a entrar a las reuniones, a mí me ayudan a hacer análisis de documentos. O sea, nosotros usamos 8 o 9 herramientas de inteligencia artificial todos los días y definitivamente no pudiéramos estar haciendo lo que estamos haciendo, involucrados en tanto proyecto y en tanta iniciativa. Ya yo puedo decir que no lo podría hacer. No tendría tiempo para poder desempeñarme como lo estoy haciendo si no tuviera la asistencia de inteligencias artificiales como lo estamos haciendo ahora, con mucha responsabilidad, con mucho cuidado, con mucho entendiendo, ¿verdad? Que al fin y al cabo es mi reputación profesional, es mi responsabilidad y soy yo el que le doy cara a mis clientes cuando les entrego un producto que lo generé en cierto sentido usando inteligencias artificiales. Así que siempre es mi responsabilidad. Yo tengo que leer eso. Y en eso Alba es extraordinaria. Siempre está pendiente, ¿verdad?, a esa generación de los documentos y ella es muy responsable también en todo lo que emite hacia los clientes. Es tener ese grado de conciencia. Claro. Ahora, tenemos que buscar esas eficiencias, tenemos que buscar esos ahorros. Eso está muy enlazado a lo que es la economía de escala. La economía de escala indica que mientras más elementos hay en el juego, el costo se distribuye, ¿verdad? Y nosotros podemos aumentar la eficiencia y la productividad. Es como si la inteligencia artificial fuese un elemento más incluyéndose en el juego. Yo creo que sí. Definitivamente. Mira, Un player más. esto es importante porque como estábamos hablando, en el caso de nosotros que trabajamos tantas plataformas, enseñarle a los miembros de Junta la importancia de esto, sobre todo porque a lo mejor pensamos que no, pero ya estamos compitiendo en este entorno. Definitivamente. Ya estamos compitiendo con plataformas, estamos compitiendo con bancos digitales que utilizan estas plataformas. Tenemos la necesidad, primero, de entender. Esto no quiere decir que mañana vamos a transformar nuestras instituciones. Esto, lo que queremos hacer es ir poniendo en contexto la importancia de las herramientas, ir un poco educándolos para ir creando esa confianza de la que tú hablabas, que eso simplemente se crea con conocimiento, y poco a poco entendiendo que estos son procesos que tenemos primero que entender, buscar las herramientas que necesitamos adaptar, establecer las estructuras de seguridad necesarias para que estas herramientas funcionen y no desligarnos de la responsabilidad que tenemos nosotros de hacer nuestra parte, de analizar la información, de validar los datos, de obviamente no utilizar información sin, ¿verdad?, reseñar los derechos correspondientes. Todas estas cosas es importante, pero para eso necesitamos entender. Sí, y esa es la iniciativa que nosotros queremos llevar junto con la Liga de Cooperativas a las cooperativas en Puerto Rico y a sus miembros de juntas de directores para ponerlos en ese contexto, poder ponerlos en ese contexto y que tengan las herramientas necesarias para ir moviéndonos hacia lo que va a ser el próximo nivel. Definitivamente. Katy, felicidades por llevar a cabo tu rol de una forma tan respetable, ¿verdad? Y tan responsable. Y felicitaciones al Banco Cooperativo y a la Liga de Cooperativas por esta iniciativa. Sin duda siguen cumpliendo su rol dentro del movimiento en nuestro país. Y mil gracias, porque tenemos que dar las gracias de haber tenido la confianza, ¿verdad?, de depositar en nosotros el que seamos los recursos que vamos a estar tocando los corazones de cientos de líderes voluntarios del movimiento cooperativo. Así que van a estar, estén pendientes, ¿verdad?, los líderes voluntarios, todas esas juntas de directores, las cooperativas estén pendientes que van a estar recibiendo el comunicado de parte de la Liga y del Banco de cuándo vamos a arrancar con esta iniciativa maravillosa que pretende educar, que pretende quitar miedos, bajar ansiedades
y pretende abrir una ventana en cada uno, frente a cada uno de ellos, para que vean que la tecnología y la inteligencia artificial puede hacer grandes cosas por nuestro país, siempre que la integremos con mucha inteligencia emocional. Bueno, y hemos llegado al final de este programa maravilloso. Sabemos que va a ser todo un éxito esta iniciativa del banco, como decimos en el campo donde yo me crié, el movimiento se hace andando. Y ese paso es gigantesco Sí. Sí. en favor del movimiento cooperativo y de sus socios. Gracias por su sintonía. Hasta aquí, Transforma Acción. Hasta el próximo sábado y que Dios Bendiciones. bendiga a Puerto Rico. Gracias.